Damos inicio a esta emisión de Perfiles a través de Canal 6 Televisión para hacer en esta ocasión una comunicación hasta Rusia. Hoy estamos enlazados con Víctor Ternovsky, él es reportero de Radio Sputnik en Rusia y nos saludas desde Moscú. Víctor, te agradecemos muchísimo que hagas esta comunicación para nuestro público en México y podamos hacer un balance de esta operación especial que ha hecho Rusia en Ucrania. Un gusto saludarte para el público mexicano. Víctor, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, estimados amigos. Además, yo les agradezco su interés y yo incluso les voy a explicar por qué. Porque últimamente se observa una tendencia en la que no se puede escuchar la voz rusa a la hora de hablar sobre, por ejemplo, la operación militar especial que está teniendo lugar en Ucrania. Así que ustedes lo hacen y para mí eso demuestra que hay diferentes enfoques, es importante. Gracias, Víctor. Esta charla para el público mexicano considera horarios que nos distinguen en el caso de la distancia que existe entre México y Rusia, pero eso no es una limitante. La comunicación ahora nos permite abrirnos el paso y hablar de un tema tan importante. Un año ya de esta operación especial, cuando todos los titulares hablan de, pues en este caso, denostar la posición rusa, como tú mencionabas. Sin embargo, uno de los objetivos que planteó el presidente ruso, Vladimir Putin, fue desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes habrían cometido crímenes y masacres contra la población civil en la región del Donbass. Una problemática que no es nada sencilla para la población de Occidente, sobre todo porque en efecto, aquí ha prevalecido la visión estadounidense, la visión de Ucrania, y en ese sentido preguntarte cómo va este tema. Sí, gracias por su pregunta y yo comenzaría a responder de la siguiente manera, porque obviamente que nuestra conversación tiene como fondo, tiene como pretexto, tiene como fecha el aniversario de la operación militar especial de Rusia y si usted constata correctamente que el 24 de febrero, cuando Rusia procedió a esa operación militar, obviamente que todas las portadas internacionales inmediatamente utilizaron la palabra invasión, invasión injustificada y no provocada de Rusia en Ucrania. Pero aquí me parece muy importante recordar muy brevemente, respetando sus tiempos, algunos hechos que también permitan entender lo que realmente ocurrió en febrero del año pasado, porque los acontecimientos no comenzaron el 24 de febrero, y no me refiero a los acontecimientos del año 2014, cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania, no, me refiero al mismo febrero del año 2022, pero antes del 24 de febrero del año pasado, porque sí se produjo una invasión de lo que aquí en Rusia calificamos como el régimen de Kiev contra Donbass en violación de los acuerdos de Minsk. Eso se produjo en febrero del año pasado, antes del día 24 de febrero, en violación de los acuerdos de Minsk, unos acuerdos firmados en su tiempo por Kiev, Alemania y Francia, justamente para el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania, es decir, del conflicto de Kiev con las en aquel entonces repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk. Pero en febrero del año 2022, en violación de esos acuerdos, el régimen de Kiev acumuló en la línea de separación con estas repúblicas 60,000 soldados más unidades, tal y como ellos los califican ultranacionalistas, acá en Rusia los calificamos como abiertamente nazis, más piezas de artillería, todo tipo de maquinaria pesada. Pero no solamente el régimen de Kiev acumuló toda esa maquinaria bélica, armada y adiestrada además por la OTAN, sino que procedió a la ofensiva contra Donbass. ¿Por qué? Para resolver su conflicto con Donbass por la cuestión de fuerza, por la fuerza. Además, cuando hablamos sobre el conflicto de Donbass, su conflicto de Donbass, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un Donbass, de en aquel entonces autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que no reconocieron al gobierno golpista
que por la fuerza tomó el poder en Kiev en el año 2014. En este contexto se produjo esa ruptura de Ucrania. Entonces, la manera de dialogar y de solucionar los problemas con estas regiones por parte de Kiev fue mandar estas tropas. Se firmaron los acuerdos de Minsk, pero tal y como les estaba diciendo, en febrero del año pasado, Kiev procedió a la ofensiva militar a gran escala, sin precedentes en todos los años del conflicto contra Donbass. Para nosotros los rusos, ¿qué eso significó, por ejemplo, a nosotros en Rusia? Comenzamos a recibir centenares de miles de refugiados desde Donbass. ¿Por qué la gente comenzó a huir desde Donbass? Porque Kiev procedió a los bombardeos a gran escala contra Donbass, contra escuelas, guarderías, es decir, en el marco de esa ofensiva de Kiev. En esas circunstancias, Rusia hizo el primer paso, el presidente ruso. Él reconoció como independientes en aquel entonces autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, diciendo claramente en su intervención abierta para la comunidad internacional y para el régimen de Kiev, de que este paso persigue obligar a Kiev a pensar dos veces y sentarse ya a negociar con esas repúblicas para encontrar una solución negociada. ¿Qué significa una solución negociada? Que Donbass sigue siendo parte de Ucrania, siempre y cuando se respetara esta región, digamos, no sea atacada y se permita a su gente hablar ruso, donde la gente habla ruso. Pero en vez de esto, Kiev prosigue con su ofensiva. Y además, esas repúblicas solicitan a Rusia ayuda formal ante esta invasión por parte del régimen de Kiev. En estas circunstancias, Rusia anuncia la operación militar especial. Me parece muy importante recordar estos hechos, cómo iban desarrollándose los hechos, porque a juzgar por lo que escribe la prensa internacional, el presidente ruso Vladimir Putin se despertó por la mañana el día 24 de febrero y, como ellos dicen, de manera injustificada y no provocada, agredió a Donbass. Y por si acaso quiero recordar que fue Rusia, fue el presidente ruso el gran protagonista para que se firmaran los acuerdos de Minsk, unos acuerdos que resulta que no fueron respetados por sus firmantes, no tanto por el régimen de Kiev como también por Francia y Alemania. Y de hecho, los firmantes, los garantes de esos acuerdos, Alemania y Francia, ahora reconocen que ellos, ¿por qué firmaron esos acuerdos? Para dar tiempo, para ganar tiempo, para poder armar y adiestrar al régimen de Ucrania. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Así que ahora nosotros estamos hablando en un contexto de un año de esa operación y usted me pregunta sobre cuáles son los resultados de esa operación. Yo le diría lo siguiente, es que quizás sí se puede constatar algunos, primero, para que se entienda, obviamente que la presencia de un conflicto armado, de combates, es algo que no le encanta absolutamente a nadie. Y de hecho, por ejemplo, Rusia a toda costa quería evitarlo. Bien, acuerdos de Minsk, los ya citados, por ejemplo, justamente buscaban impedir lo que estaba ocurriendo. Pero estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos de Rusia en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, pero además en lo que tiene que ver con el avance de Ucrania a la OTAN, justamente militarización de Ucrania a la OTAN, eso todo estaba ocurriendo a pesar de las legítimas protestas de Rusia. Así que Rusia ahora mismo, ¿qué es lo que podemos constatar un año después de esta operación militar especial? Primero, podemos decir que Donbass no es una zona militarizada, así diríamos, por la OTAN, sino que además las fuerzas rusas están avanzando para liberar a Donbass de lo que es la maquinaria bélica de la OTAN, porque de hecho hay que decir que Ucrania desde el año 2014 fue convertida de facto, no de hecho, en un miembro de facto de la OTAN con la construcción en su territorio de infraestructuras militares, con los suministros billonarios de armamento a este régimen abiertamente antirruso, cuya retórica era muy antirrusa y acciones eran muy antirrusas. Entonces, para Rusia, tal y como explicaban nuestras autoridades, la militarización de Ucrania por unas armas de la OTAN, además, el avance de Ucrania a la OTAN en violación de los compromisos verbales y formales de la OTAN para que Ucrania nunca formara parte de este bloque, para Rusia es una amenaza. Por ejemplo, para citar un caso bien concreto, el presidente ruso explicaba, misiles de la OTAN, por ejemplo, hipersónicos, instalados en territorio ucraniano, constituyen un peligro existencial para Rusia. ¿Por qué? Porque 5 minutos ya están impactando contra capital rusa, por ejemplo. Así que esto es en lo que está
ahora mismo, así diríamos, trabajando Rusia, llamando a que todavía Rusia está llamando a que esto se solucione por la vía de la diplomacia. Otra cosa que resulta que desde la OTAN dicen que este conflicto solamente va a resolverse en el campo de batalla. No lo dice Rusia, lo dice la OTAN en estos momentos y lo estaba diciendo OTAN. Resulta que todo el tiempo de este conflicto, incluso antes. Yo no sé si he respondido a su pregunta, pero es lo que yo le diría por ahora. Es muy importante, Víctor, porque nos das un referente antes de este año, este aniversario que se cumple de la operación especial de Rusia en Ucrania. Nos adelantas un poco cuál es la situación de la población, en este caso pues de miles de refugiados que llegaron a la frontera con Rusia y cómo los propios rusos tienen que sortear, digamos, toda una serie de medidas que prácticamente los han aislado. Hay una opinión pública internacional que llegó al grado de, pues prácticamente de discriminar a los rusos, lo que se denominó la rusofobia, que prácticamente no dejó a ningún actor de ningún ámbito, sea artista, sea científico, sea deportista, al margen de este tipo de sanciones. Y las sanciones que también son económicas y que han buscado ahorcar económicamente a Rusia. Es muy amplia esta primera referencia que nos das y tú mencionabas que Rusia está apostando porque sea una salida en el ámbito diplomático. Me gustaría preguntarte si esta reciente propuesta que dio China en torno a una salida diplomática en la situación que se está viviendo en Ucrania es un elemento que abona a ese discurso por llevar el tema por la vía diplomática. ¿Sabe? En realidad es interesante que la propuesta que tiene China en muchos puntos coincide con el enfoque que tiene Rusia. ¿En qué sentido? Porque en términos resumidos, si estudiar claramente cuáles son los planteamientos de Rusia para acabar con ese conflicto, Rusia dice claramente que la solución a este conflicto pasa por lo siguiente. Ucrania no tiene que representar peligro para la seguridad nacional de Rusia. Es decir, Ucrania no puede pertenecer a lo que es la OTAN. Y además, aquí también me parece importante resaltar un punto, porque yo sé que existe ese discurso por parte de políticos, analistas y medios occidentales que dicen que no es asunto de Rusia si Ucrania pertenece o si Ucrania no pertenece, por ejemplo, a la OTAN, porque Rusia es un país, Ucrania es otro país y Rusia no tiene ningún derecho a plantear, digamos, las alianzas militares de Ucrania. Pero es otra de las tantas mentiras sobre ese conflicto, porque Rusia sí tiene derecho a plantear esta cuestión. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos remontarnos al año 1991, cuando Ucrania se convirtió en un estado independiente de la Unión Soviética. Y una de las condiciones para obtener la independencia de la Unión Soviética por parte de Ucrania fue que Ucrania no podía pertenecer a las alianzas militares occidentales. Y esta fue una de las condiciones para la obtención de la independencia. Este fue el compromiso asumido por Ucrania. Y años más tarde, el año 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firma una nueva estrategia militar de Ucrania en la que el país se compromete a ingresar en la OTAN. Otro aspecto que también en ese también entre otros documentos que prohíben a Ucrania ingresar en la OTAN, por ejemplo, son los documentos marco de lo que es la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, un enorme un organismo regional europeo que incluso incluye a países como Estados Unidos, donde existe el principio de seguridad indivisible, el mismo principio que también lo está defendiendo o lo debe defender la ONU. Un principio que comprende que ningún Estado miembro de este enorme organismo puede fortalecer su seguridad a expensas de seguridad de otras naciones. Rusia afirma que una Ucrania en la OTAN viola este principio porque esto viola nuestra o esto amenaza nuestra seguridad nacional rusa. De hecho, yo quiero citar casos bien concretos para quienes puedan pensar de que se trata de palabras y bien, aquí no se viola nada y hay que comprobar que, por ejemplo, una Ucrania en la OTAN es un peligro para Rusia. Voy a citar algunos ejemplos bien concretos. Por ejemplo, yo puedo mencionar Putin, el presidente ruso, estaba denunciando
durante bastantes años, y eso es desde el golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, por ejemplo, se modernizó una red de aeropuertos en Ucrania a fin de facilitar el traslado rápido de contingentes de la OTAN al escenario ucraniano. O, por ejemplo, se suministraron armas, tal y como yo estaba diciendo, prácticamente por billones de dólares. Además, se modernizó el sistema de mando del ejército ucraniano a punto tal que ya podía ser dirigido o comandado ese ejército desde los países de la OTAN. Pero, por ejemplo, se construyeron infraestructuras, además, como el Centro de Operaciones Navales en la ciudad portuaria ucraniana de Ochakov. El lo construyeron los norteamericanos, estadounidenses. Estábamos viendo acá esos soldados norteamericanos construyendo ahí este centro de operaciones navales. Tal como denunciaba Rusia, este centro representaba peligro porque podía coordinar la actuación de buques de guerra de la OTAN en la región del Mar Negro, así como coordinar ataques con misiles de alta precisión contra infraestructuras rusas, por ejemplo, contra la flota rusa del Mar Negro. Y en el año 2022, el año pasado, en noviembre, es decir, hace unos meses, fue desde este centro de operaciones navales, desde el cual fue atacada la flota rusa del Mar Negro, que se encuentra en la ciudad de Sebastopol, para que se entienda cómo esas infraestructuras directamente nos afectan nuestra seguridad y atacaron, por ejemplo, nuestra flota. Bien, entonces yo le estaba ahora mismo respondiendo a la pregunta sobre por qué Rusia tiene derecho a preocuparse y plantear la cuestión de una Ucrania en la OTAN. Así que sobre el enfoque de Rusia y China, que sí que ambos países, por ejemplo, proponen y Rusia quiere una solución negociada, una Ucrania que no amenaza la seguridad nacional de Rusia, es decir, una Ucrania fuera de la OTAN y una Ucrania que no acoge infraestructuras, armamento que puede golpear nuestro territorio, esa es la condición primordial y principal para que este conflicto termine hoy mismo. Es decir, una Ucrania neutral, una exigencia que Rusia tiene todo el derecho a plantear. Es realmente muy interesante, Víctor, y amplio. También entendemos que la dinámica como reportero ha cambiado con este año de operaciones. Ha sido una de las etapas más difíciles, considero, para cualquier comunicador estar en un entorno de conflicto como el que se menciona. Cotidianamente documentando esta situación a través de Sputnik, que es una agencia de información pues muy relevante que ha permitido también hacer que se conozca la posición rusa y también con un cerco mediático muy fuerte, como ya hemos visto, derivado de esta pues de esta campaña que existe en la que si bien no hay que darle toda la razón a Rusia, por lo menos escuchar algunos de sus argumentos en este tema que, como tú nos señalas, pues prácticamente depende de su seguridad nacional. El tema Ucrania es fundamental por un tema de seguridad nacional para Rusia. Te agradecemos muchísimo, Víctor. Esta es la primera conversación que nosotros abrimos en este espacio, en este medio mexicano, que además está muy cerca de Estados Unidos y de América Latina, pero es una puerta que queda abierta para que sigamos hablándole al público sobre lo que ocurre en Rusia, los riesgos que se derivan de manera indirecta de esta situación y sobre todo que podamos escuchar también esa otra versión en ese rincón del planeta. Te agradezco mucho, Víctor, esta posibilidad, esta comunicación y te invito en otra charla que podamos ampliarlo al Sí, público. muchas gracias por su invitación, pero yo quiero, si hay un minutito muy brevemente, decirle porque usted está llamando aquí a Rusia justamente en el momento en el que la Unión Europea adoptó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y este paquete incluye la prohibición total de lo que es la agencia Sputnik en suelo comunitario. ¿Para qué? Para que lo que, por ejemplo, yo estoy diciendo en esos momentos, para que esto no llegue a la ciudadanía internacional, a la ciudadanía comunitaria, y para que la percepción y el entendimiento, entre comillas, que tenga la gente de ese conflicto es que hay un enfermo líder ruso que sin ninguna razón, sino que porque es una persona mentalmente enferma, ataca a un país inocente. Es una mentira brutal. Es muy importante que haya voz de Rusia para que los rusos se expliquen y para que desde Rusia se oigan nuestros argumentos, porque me parece que nuestros argumentos a lo que invitan es a negociar la seguridad
es a entender el porqué del conflicto y de esta manera encontrar la solución, porque taparle la boca a Rusia y promover el cuadro que yo le acabo de mencionar, un Putin enfermo, los rusos amantes de la sangre, eso es justamente echar la gasolina a este incendio que todos queremos apagarlo, nadie quiere esta guerra. Y quienes la están alimentando, nosotros lo estamos viendo. Así que muchas gracias por su invitación, muchas gracias. Pues lamentable esto que nos compartes, Víctor. Nosotros hemos documentado a través de Canal 6 Televisión las decenas de miles de sanciones que abarcan desde el acceso al sistema financiero en su momento, desde el sector minero, desde empresas líderes en la producción de energía y bueno, qué decir del tema del Nord Stream. Es realmente un tema muy amplio y este medio de comunicación es una voz que permitirá que Rusia siga exponiendo lo que tenga que exponer y qué bueno que nos compartes este tema de las sanciones. Lo vamos a comentar con nuestro público y nuestra solidaridad desde este espacio para ti y tus colegas, Víctor, y un saludo por el momento. Sí, muchas gracias. Un cordial saludo. Gracias a Víctor Ternovsky, él Sí. es portero de Radio Sputnik Rusia en Moscú, en este espacio de Canal 6 Televisión, hablando sobre este primer aniversario de la operación especial de Rusia en Ucrania para el público mexicano.